Los domingos en la mañana, ya hace un tiempo atrás, hemos empezado una serie de enseñanzas acerca de las veces en las cuales nuestro Señor Jesucristo esbozó esta frase, yo soy, ¿sí? Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Hay 7 ocasiones en las cuales el Señor Jesús en el Evangelio de Juan mencionó estas frases y todas están relacionadas con algún aspecto, alguna bendición que el Señor Jesús nos da. Y las semanas pasadas estábamos hablando acerca de nuestro Señor Jesús como el pan que descendió del cielo. Y usando esta metáfora del pan, nos daba la idea, la palabra de Dios, de que Jesús es el que nos nutre, el que nos da vida, el que nos sostiene, tal como el pan, por supuesto, salvando las diferencias, tal como el pan, tal vez aquí en estos tiempos modernos no se le da tanta importancia nutricional al pan, aunque sí muchos lo comen. El pan en los tiempos bíblicos sí era un alimento importantísimo y parte fundamental de la dieta de esa época. Y en ese sentido, el Señor Jesús es el pan que descendió del cielo. Si quieres y no lo has escuchado, tal vez si quieres interiorizarte un poquito más de esto, pues te invito al canal de YouTube de la iglesia, donde están ahí las predicaciones, para que puedas volver a escucharla y tener el contexto de lo que te estoy diciendo. Hoy vamos a entrar, la semana pasada, perdón, empezamos también con la segunda declaración de Jesús, yo soy la luz del mundo. Y en ese sentido, ahora veíamos otro aspecto del ministerio de Jesús para con nosotros, como aquel que trae luz a las tinieblas, como aquel que purifica, santifica y alumbra lo que está oscuro, lo que está mal, lo que está en tinieblas. Y vimos ahí en capítulo 8 del Evangelio de Juan, pues una conversación ahí de Jesús con los discípulos, con gente que creía en él, y cómo el Señor pues les declaró que él era la luz de este mundo, mientras que el ser humano de por sí está en tinieblas. Hoy vamos a continuar con esa conversación de Juan capítulo 8 y vamos a ver algo muy, muy interesante, porque vamos a ver cómo personas que aparentemente creen en el Señor Jesús llegan a convertirse en personas que realmente revelan que tenían una rebeldía en sus corazones hacia el Señor, ¿sí? Hoy vamos a hablar entonces de Juan capítulo número 8 y desde los versos 31 hasta el 59. Y en estos tres versos, esos tres puntos del bosquejo, en estos pasajes que vamos a ver hoy, vamos a ver las consecuencias, ¿sí? Está muy ligado a lo que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, él es la luz, alumbra, que libera, que purifica del pecado. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús nos libera, nos hace libres en 3 aspectos fundamentales. Lo primero, versículos 31 al 38, Jesús nos libera de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Jesús nos libera de la esclavitud del pecado. Versos 39 al 47, Jesús nos libera de una descendencia espiritual corrupta, la cual hemos recibido de nuestros padres, de la cual proviene todo ser humano. Y por último, versos 48 al 59, Jesús nos libera de la mentira de este mundo, ¿sí? De la mentira de este mundo que vive en mentiras, que proclama la mentira como la verdad y desecha la verdad de Dios. Él nos libera también de las mentiras de este mundo. Algo muy importante que quiero recalcar antes de entrar ya en el pasaje es lo siguiente, hermanos. En este pasaje de Juan 8, del 31 en adelante, vamos a ver que el Señor Jesucristo no es laxo, no es, digamos, temeroso de decir claramente quién es Jesús, quién es Él. Vamos a ver en este pasaje cómo el Señor Jesucristo declara con bastante claridad que Él es Dios, que Él y el Padre son uno, que Él es Dios, Él se atribuye esa divinidad. Y aquí te muestro en una imagen lo que se conoce como el trilema de Lewis. ¿Cuál es este trilema de Lewis? Es una especie de razonamiento que se utiliza en apologética en defensa de la fe para tratar de entender las declaraciones de Jesús, que solo pueden ser tomadas de 3 maneras. Con respecto a todo lo que Jesús dijo de sí mismo, solo podemos obtener 3 conclusiones. El Señor dijo que Él era Dios, y vamos a verlo ahora justamente como Él dice claramente que Él es Dios, ¿no? Aquí vamos a ver cómo Jesús dice, antes de que Abraham fuera, yo soy.
¿no? Y eso es claramente una referencia a su divinidad, a su preexistencia. Entonces, tenemos estas opciones, ¿verdad? Jesús decía que era Dios. Si es verdad, entonces Él es el Señor. Y si no era verdad, solo hay dos opciones. Él sabía que no era verdad lo que estaba diciendo, en ese sentido él era un mentiroso, o él no sabía que era verdad, que era mentira lo que él estaba creyendo que era verdad, así que estaba pues mal de la cabeza, ¿no? Solo hay tres opciones. Y esto se utiliza para, de alguna manera, hacer entender a las personas que hay que tomar una decisión con respecto a Jesús. Estoy seguro que usted y yo hemos tomado la primera decisión. Hemos creído que Jesús era lo que él dijo que él era, y por supuesto, él es Dios, algo validado no solo por la palabra de Dios, por las Sagradas Escrituras, sino por la infinidad de testigos de vidas transformadas a lo largo de los siglos que dan evidencia de que Jesús era y es lo que él dijo que él era, y siempre cumplirá todas sus promesas. ¿Por qué te digo esto? Porque la declaración de Jesús, Jesús al decir yo soy, identificarse con la deidad, con la divinidad, al decir que Él es Dios, cambia completamente las reglas del juego, por así decirlo. No podemos decir, no se puede decir, como algunos piensan, Jesús era un reformador social, Jesús era un buen maestro, un hombre de moral, un iluminado. No se puede decir esto porque Jesús nunca dijo de él mismo que él era un maestro, un iluminado, un reformador social. Claramente Jesús, en pasajes como este, en Juan 8, claramente Jesús está diciendo, yo soy Dios. Y lo dice claramente. No vemos ningún tipo de confusión en sus declaraciones. Y esta declaración del Señor puede ser rechazada o creída, por supuesto, por cada persona que le escucha, pero si es creída, es decir, si tú y yo hemos creído que Jesús es Dios, entonces esto debe ser la base sobre lo cual tenemos que construir todo sistema de pensamientos, nuestro estilo de vida, parecer, sentimientos, decisiones, convicciones, dado que si Él es Dios, entonces Él es digno de adoración, de obediencia y de alabanza, y sus palabras, sus mandatos, como el gran mandamiento, como la gran comisión, como todo aquello que Jesús dejó para sus discípulos, cobran un peso distinto, porque no es lo mismo que un maestro o un iluminado, un reformador social te dé un consejo, te diga algo, a que Dios te diga algo. Entonces, si creemos que Jesús es Dios, y si eres creyente, definitivamente tienes que creer que Jesús es Dios, tenemos entonces que entender que las palabras de Jesús tienen que cobrar un peso diferente en nuestras vidas. Él es Dios y Él es digno de ser alabado, hermanos. Lo primero que vamos a ver en esta mañana es cómo el Señor Jesucristo nos libera de la esclavitud del pecado. Y leamos, hermanos, Juan capítulo número 8, versos 31 al 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Sois de vuestro padre el diablo. Algo que quiero recalcar aquí, quiero resaltar, es la semana pasada estábamos hablando cómo Jesús declaró: yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Yo he venido para alumbrar las tinieblas del mundo, para traer luz a la oscuridad. Y dice el verso 30 de Juan capítulo 8 que ante las declaraciones de Jesús, muchos creyeron en él. Es cierto, muchos se le opusieron y muchos esgrimieron muchos argumentos para tratar de confrontar lo que Jesús decía, y eso ya lo hemos estudiado la semana pasada. Sin embargo, el verso 30 también nos dice que hubieron muchos que también creyeron a las palabras de Jesús, es decir, que creyeron lo que Jesús decía de sí mismo, creyeron que Él era el pan que descendió del cielo, creyeron que Él era la luz del mundo, creyeron que Jesús era lo que Él decía que era, y eso es algo muy bueno, ¿cierto? Es algo muy maravilloso saber que hay personas que dicen: sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo creo que Él es enviado de Dios, o yo creo que sus palabras son verdad, y eso es maravilloso. Sin embargo, vamos a ver que esta supuesta fe y estos supuestos discípulos no lo eran en realidad, hermanos. Vamos a ver que ante el escrutinio de la palabra de Dios,
que ante las pruebas que vienen con la palabra, los corazones de estas personas se evidencian, se revelan y se muestra, hermanos, que su fe no era ni completa ni suficiente para la salvación. Es decir, podrían encontrarse tal vez un poco identificados con la persona de Jesús, podrían sentir tal vez algún tipo de simpatía por lo que Jesús decía o por lo que Jesús era o por lo que Jesús representaba, pero no habían llegado al punto de fe que se requiere para salvación, una fe completa, una fe total, una fe que se entrega en completa obediencia, en sumisión, en reconocimiento de que Jesús, vuelvo a repetir, no solamente es un maestro, un iluminado, un sabio de la antigüedad, sino que Jesús es todo lo que tú necesitas, es Dios, es el amo, es el Señor. Las palabras de Jesús dirigidas a sus discípulos, a estos hombres que habían creído en él, tenían como fin, hermanos, y vamos a ver que Jesús fue intencional. Obviamente, nosotros no podíamos saber que estas personas no eran verdaderos discípulos de Jesús. Sus verdaderos discípulos, los apóstoles, tampoco tenían manera de saber que estas personas que aparentemente estaban profesando fe en Jesús no eran verdaderos discípulos. Como muchos de nosotros, si llega una persona a la iglesia, no tenemos manera de saber si esa persona que de pronto está manifestando un interés por las cosas de Dios realmente le ha conocido o simplemente es una emoción temporal y pasajera. Pero Jesús sí sabía, porque Jesús conoce los corazones de los hombres, Él sí sabe qué es lo que hay en el corazón de cada una de las personas. Y es por eso que Jesús va a ser intencional al acercarse a estas personas y decirles claramente: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Él lo está diciendo claramente Jesús. Le está diciendo: ustedes no son mis discípulos todavía. Dicen que han creído en mí, pero no son de mis discípulos. Si realmente permanecen en mi palabra, entonces realmente llegarán a ser mis discípulos. Entonces las palabras de Jesús hacia estas personas tenían un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Mostrarles lo que consiste la verdadera fe. Sí, hermanos, algo que tenemos que batallar mucho en el ministerio en estas épocas es hacerle entender a las personas que ser cristiano va mucho más allá de simplemente decir: sí, yo creo en Dios. Ser cristiano va mucho más allá de simplemente decir: sí, yo voy una vez a la semana a la iglesia, o yo me conecto y escucho una prédica online. Hay que hacer entender a las personas que ser cristiano va mucho más allá de decir: sí, a mí me gusta, la palabra de Dios es bonita, ¿no? Me parecen las prédicas excelentes. Va mucho más allá. El cristianismo, la verdadera fe, va mucho más allá de decir simplemente siento simpatía por Jesús o me agrada la iglesia o me siento bien cuando ayudo a alguien. Ser cristiano va mucho más allá de eso. Es una relación con Dios, es una relación con el Señor, donde nosotros nos hemos dado cuenta de nuestra pecaminosidad, de que estamos perdidos, condenados, y hemos acudido al Señor como nuestro Salvador para pedirle que nos lave de nuestros pecados y diciéndole: Señor, a partir de ahora yo te quiero seguir todos los días de mi vida y quiero orientar toda mi vida hacia tu voluntad, y todo lo que tú me digas será ley para mí y yo lo voy a hacer porque quiero obedecerte, quiero agradarte. Y entonces nuestra vida empieza a cambiar, no porque nos amolda lo que nos rodea o porque nos queremos sentir identificados con un grupo de personas, sino porque realmente brota de nuestro interior ese deseo de cambiar, lo que decía Pablo en Filipenses: el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces estas personas tenían que entender, y Jesús iba dirigido hacia eso, a que ellos puedan entender que ser sus discípulos va mucho más allá, hermanos, de simplemente decir: sí, yo creo en Dios, o sí, qué bonitas tus palabras, ¿no? En otros pasajes, como en Lucas capítulo 9, Jesús va a decirle: ninguno que tomando el arado y mira hacia atrás es digno de ser mi discípulo, ninguno que si alguno no deja padre, a madre, a hijos o a hijas, a sus parientes, a todo lo que tiene, no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Entonces, en el concepto de discipulado, en el concepto de ser un discípulo de Jesús, hay implícito un concepto de entrega, de renuncia, de estar dispuesto a dejar todo, y no significa que yo tengo que odiar a mis padres o odiar a mi madre o abandonarlo todo y volverme un ermitaño, como algunos piensan equivocadamente, sino que dentro del concepto de ser discípulo del Señor hay un concepto de entrega y de renuncia, que yo coloco a Dios como lo más importante de mi vida, más importante que mis padres, más importante que mis hermanos, más importante que mi familia, más importante que cualquier cosa en esta vida. Y si yo no coloco a Cristo como lo más importante
de mi vida, dispuesto yo a renunciar a lo que sea con tal de ganarlo a Él, entonces no puedo ser discípulo del Señor, porque el concepto de entrega total es lo que significa en última instancia ser un discípulo de Jesús, entregarnos completamente a Él, entregarnos completamente a Él. Así que las palabras de Jesús hasta estas personas eran dirigidas a mostrarles la naturaleza de la verdadera fe, a mostrarles lo que había en sus corazones, porque tal vez ellos decían y estaban autoengañados, ¿cierto? Al decir, no, yo creo en Dios, porque yo acabo de decir que creo en Él y le estoy siguiendo, pero la palabra de Dios desnuda los corazones y vamos a ver una transformación, hermanos. En estos versos vamos a ver cómo estas personas que inicialmente, aparentemente creen en Jesús y se contarían como miembros de la iglesia, de la naciente iglesia, vamos a ver que al final terminan intentando asesinar a Cristo Jesús. ¿Cómo ocurrió ese cambio? ¿Cómo sucedió ese cambio? Sucedió, hermanos, porque Jesús les dio la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene este poder para poder cortar los pensamientos, las intenciones del corazón, para poder discernir y discriminar lo que realmente estamos pensando, lo que realmente somos, y la Biblia nos escudriña y abre nuestro entendimiento y nos clarifica lo que realmente somos y lo que realmente pensamos. Jesús quería mostrarles, hermanos, que un verdadero discípulo del Señor permanece en la palabra de Dios, guarda la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, ¿sí? Así como hay un concepto implícito de renuncia y de entrega en el concepto mismo del discipulado, también obviamente hay un concepto implícito de obediencia, porque al final, hermanos, el significado más básico de la palabra discípulo es aprendiz. Y el aprendiz es aquel que sigue al maestro, que obedece las instrucciones del maestro porque desea llegar algún día a ser como el maestro. Entonces hay un concepto implícito de obediencia allí. Y si yo no obedezco las palabras de Jesús, no puedo considerarme discípulo de Jesús. Un verdadero discípulo conoce la verdad. Jesús les dijo, si vosotros conociereis la verdad os hará libres. Y este conocer, siempre lo hemos recalcado en la palabra de Dios, la palabra conocer, en el sentido bíblico de la palabra, no es igual al concepto occidental que tenemos de la palabra conocer. Yo conozco mi Biblia porque caramba, sé que es ploma y sé que tiene cierto ancho y número de páginas, sé qué edición es y ya está. No, yo cuando hablamos en el concepto oriental de conocer, estamos hablando de que hay una relación, un conocimiento profundo. Es más, la palabra conocer muchas veces se utiliza en la Biblia como un eufemismo de una relación sexual. Cuando dice la Biblia que Adán conoció a Eva, no quiere decir que Adán se dio cuenta quién era Eva o la identificó entre mucha gente, sino quiere decir que él tuvo una relación sexual con ella o tuvo una intimidad. Y cuando dice la Escritura que Jehová conoció a su pueblo, quiere decir que él tuvo una relación de pacto, tuvo una relación con su pueblo. Él conoce, tiene una relación con su pueblo, los conoce profundamente. Entonces este verdadero discípulo o aquel verdadero discípulo, aquel que se llame un verdadero discípulo del Señor, debe conocer la verdad, tiene que tener una relación con la verdad, no solamente un acercamiento intelectual, pero un acercamiento emocional, un acercamiento en todo aspecto, un conocimiento profundo, íntimo y progresivo de la verdad. Y por último, un verdadero discípulo del Señor es liberado por la palabra de Dios. Entonces está implícito también un concepto de santificación, de purificación. Entonces, uniendo todas las piezas que estamos uniendo del rompecabezas, podemos decir que un discípulo del Señor es alguien que ha renunciado a los deleites, placeres del mundo, a sus propias ideas, a sus propios sueños, a sus propios deseos, con tal de continuar caminando en una relación con el Señor Jesucristo, mientras es capaz de dejarlo todo con tal de seguirle a Él, obedeciéndole, aprendiendo de Él, y en ese camino Él está liberándose, Él está limpiándose, Él está o ella está purificándose de cada impureza de esta vida. Pregunta, ¿de qué nos hace libres el Señor por medio de su palabra? Porque dice claramente la Escritura, si conocieres la verdad os hará libres. Pero ¿libres de qué? ¿Verdad? ¿Libres de qué? Tenemos que recordar entonces que el ser humano por naturaleza está corrompido, es pecador por naturaleza, está condenado, está muerto en sus delitos y pecados, y por ende somos presos y esclavos no solamente del pecado, pero de patrones de pecado. Así como tú
puedes acostumbrarte a hacer algo y tenemos hábitos y tenemos rutinas. Por ejemplo, algunos tienen como hábito levantarse y lo primero que hacen es hacer su devocional. Otros se levantan y inmediatamente van al baño. Otros se levantan y toman un vaso de agua o leen su periódico. Y tenemos patrones, tenemos cosas y hábitos que los hacemos sin pensar ya, porque son cosas que se han marcado en nuestras vidas durante muchos años y siempre los hacemos de la misma manera. Son patrones de conducta que ya forman parte de nuestro ser. De la misma manera, el pecado forma patrones en nuestra vida, patrones pecaminosos, ¿sí? Patrones es decir, personas que siempre mienten, personas que siempre están endeudados, personas que siempre tienen problemas entre esposo y esposa, personas que siempre tienen problemas con la autoridad, ¿no? De niños con sus padres, de jovencitos en el colegio con sus profesores, de jóvenes con la gente mayor, de adultos con sus jefes o lo que fuere, siempre tienen problemas de autoridad. Y me entiendes, no sé si me estás entendiendo hacia dónde quiero ir. Personas que siempre tienen problemas de depresión y son patrones pecaminosos que ya están en todo nuestro ser, que ya se han anclado en nuestras vidas por la continua repetición, se han vuelto incluso inconscientes, ya las hacemos sin pensar simplemente. Y obviamente esos patrones de conducta pecaminosos nos han esclavizado, porque vivimos no solamente esclavos a esos patrones, pero esclavos a las consecuencias también de esos pecados. Y la Biblia entonces nos dice, Jesús nos libera de esta esclavitud, la esclavitud del pecado y de sus consecuencias, por medio de la transformación que Cristo Jesús nos hace, porque el incrédulo no puede escapar de esos, así como ves en la imagen, el incrédulo está completamente encadenado, ¿no? Y qué interesante que él mismo está abrazado, él mismo es un eslabón, él mismo no quiere salir y no puede salir porque es presa de su pecado, no quiere, no puede, no entiende cómo hacerlo. La única persona que nos puede liberar es Cristo Jesús. La única persona que nos puede sanar es Cristo Jesús, que puede liberarnos de los pecados, los cuales destruyen nuestras vidas. Amigo, amiga, tal vez tu matrimonio está destruido, tal vez tus hijos los crías mal, tal vez tu matrimonio no es lo que tú querías, tal vez tu economía está arruinada, tal vez tu salud está muy resquebrajada. Tienes que darte cuenta que muchas veces somos nosotros mismos los que destruimos nuestro matrimonio, los que destruimos a nuestros hijos, los que destruimos nuestro propio cuerpo, porque somos presos del pecado, somos esclavos del pecado y no podemos dejar de hacer lo que ya nos hemos habituado a hacer. ¿Y de qué nos libra, qué nos puede librar? La palabra del Señor, el Señor Jesucristo. Y esa es la promesa de las Escrituras. Ahora, en esos pasajes que vamos a ver, en todo este segmento que vamos a ver de Juan capítulo 8, vamos a ver un contraste, ¿sí? En los 3 puntos de nuestro bosquejo de este sermón hay un contraste, hay un patrón. El contraste es, los judíos hacen una acusación que es mentira contra el Señor Jesús y el Señor Jesús les muestra la verdad de Dios. Por esto es que es interesantísimo este pasaje, porque Jesús dice, la verdad les hace libres, y lo demuestra, porque ellos siempre están atacando a Jesús con una acusación que es mentira, pero Jesús le responde con la verdad de Dios, que destruye toda su mentira. Lo vemos en 3 oportunidades. En la primera oportunidad, Juan 8, del 31 al 38. ¿Cuál es la acusación? Los judíos le dicen al Señor, mira, ojo que estamos hablando de personas que habían creído en Él, eran personas que supuestamente se estaban identificando como discípulos del Señor. Estas personas, ante lo que Jesús les dijo, si conoceréis la verdad os hará libres, y si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Ellos entendieron que Jesús les estaba diciendo, ustedes no son mis discípulos, ustedes dicen que creen en mí, pero no es cierto, y yo les voy a mostrar por qué. Entonces, cuando ellos entienden esto, porque no son tontos, entienden lo que Jesús les está diciendo, ellos dicen entonces, perdón, Jesús, tú eres un mentiroso, porque nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices entonces que no nos harás libres? Si nunca hemos sido esclavos. Esa es la acusación de ellos, ¿verdad? Ellos acusan a Jesús de ser mentiroso, de que él lo que está diciendo es mentira. ¿Cuál es la verdad de Dios? Jesús les dice, y no solo Jesús, la misma historia lo podemos notar, hermano. Los judíos han sido esclavos casi siempre en toda su historia. Han sido esclavos de los filisteos, de los cananeos, de los babilonios, de los sirios, de los persas y ahora último, en ese tiempo, de los romanos. En cada ciudad de los judíos había una delegación romana. Habían centuriones, estaban sujetos al gobernador, estaban sujetos al César. Entonces eran esclavos.
tenían cierta autonomía, pero no eran libres, ellos no podían hacer lo que querían, estaban sujetos al Imperio Romano y siempre fue así, casi siempre fue así en toda la historia de Israel. Hubo muy pocas épocas en las cuales Israel fue libre y soberano, pero la mayoría de su vida ha estado sujeto siempre a alguien. Entonces no es cierto que nunca han sido esclavos, sí, casi siempre han sido esclavos de otras personas. Jesús les dice esto, bueno, eso lo vemos por el sentido común, simplemente lo que Jesús les dice es, a ver, la verdad es esta, todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Todo el que hace pecado, dice el que practica el pecado, porque esa es la forma de ese verbo en el idioma original, todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, no solamente el pueblo de Israel estaba en una esclavitud política, en una esclavitud física, pero ellos también estaban sumergidos en una esclavitud espiritual, porque al ser practicantes del pecado, por estos patrones de pecado que ya te he mencionado hace un momento, eso te hace automáticamente esclavo del pecado. Y la triste realidad de los judíos no es diferente para nosotros, hermanos. Nosotros que tampoco, que somos seres humanos, mejor dicho, y que hemos nacido sin Cristo, separados de Dios, sujetos a diversos patrones pecaminosos, somos esclavos del pecado también. Y esa es la razón por la cual el ser humano se destruye a sí mismo. Porque hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que constantemente nos impulsa a pecar y vivimos esclavos de ese pecado. Jesús también dice, el esclavo no permanece para siempre, mas el hijo sí permanece para siempre. Y te cuento, en las familias, sobre todo en las familias más pudientes de las sociedades orientales, solían tener esclavos, ¿no? Solían comprar personas y tener personas que les servían para las labores domésticas del hogar, mientras que la familia pues descansaba, ¿no? Tenía sus cosas. Ahora, obviamente, el dueño de casa podía nombrar como heredero, ¿no? Cuando él muriera, a su hijo, mas no a su esclavo. Los esclavos podían ser vendidos, podían ser matados, podían ser regalados a cualquier persona. Si el amo no estaba contento con el esclavo, podía regalarlo, podía botarlo, podía venderlo. Así que la posición del esclavo dentro de la casa era una posición de servicio, era una posición simplemente temporal, no era fija, ni nada por el estilo. Esa persona podía simplemente en cualquier momento ser echada a la calle sin ningún tipo de contemplación, más el hijo no. El hijo podía ser heredero, el hijo vivía siempre en la casa. Entonces hay un contraste fuerte entre el esclavo y el hijo. El esclavo del pecado no tiene una posición permanente, está sujeto a cualquier consecuencia terrible de su propio pecado, mas el hijo es libre. El hijo está libre para hacer su voluntad. La esclavitud del pecado entonces solo puede romperse por el poder del Hijo de Dios. Y los judíos, aunque genéticamente eran descendientes de Abraham, había algo que estaba mal en ellos. Y vamos a notarlo ahorita. Los judíos eran genéticamente descendientes de Abraham. Sí, es cierto. Ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Sí, es cierto, eran hijos de Abraham. Pero hay algo que estaba mal allí. ¿Por qué? Porque dice Jesús, ustedes procuran matarme. No hizo eso Abraham, ¿sí? Ellos procuraban matar a Jesús y nota que en este momento ellos nunca han mostrado ese tipo de violencia. Todavía no. Recuerda que son personas que han dicho, nosotros creemos en Jesús. Pero recuerda, Jesús ve los corazones de las personas. Él veía que ellos tenían instintos asesinos y que albergaban muerte y odio en su corazón. No eran discípulos verdaderos. Su acercamiento a Jesús tal vez era un acercamiento intelectual. Tal vez su sabiduría inflamaba su entendimiento y decían, wow, ¿cuánto sabe este hombre? Quiero conocer más quiero escucharle más. Pero no era una fe verdadera. Tal vez ellos se sentían identificados por las reformas sociales que Jesús, recuerda, Jesús no era un reformador social, pero su mensaje era y traía un componente de reforma social porque él hablaba de los pobres, hablaba de compartir, hablaba del amor, de la generosidad, del dar. Así que muchos tal vez decían, bueno, a mí me gusta ese mensaje, me gusta la justicia, y eran defensores de la justicia, más no seguidores de Cristo. O tal vez simplemente se sentían asombrados por el poder y las maravillas y los milagros que Jesús desplegaba y decía, ¿quién es este hombre no tan maravilloso que puede tener este poder que nunca hemos visto en otra persona? Y sentían curiosidad, sentían morbo, pero no tenían una verdadera fe. Entonces había algo mal en estas personas. Y Jesús les dice, ustedes procuran matarme. No en ese momento tal vez, pero en algún momento sí va a suceder. Ellos procuraban matar a Jesús. La palabra de Dios dice no haya cabida en ellos.
no estaba implantado. Eso es un término muy interesante. Quiere decir, hermanos, y solo esta idea viene o proviene de Marcos capítulo 4, de la parábola del sembrador. ¿Qué se nos dice en la palabra del sembrador? Que el sembrador echa la semilla en la tierra y la tierra, mejor dicho, la semilla produce, ¿no?, la plantita, y esa planta crece o no dependiendo del tipo de suelo. Hay suelo que es pedregoso, hay suelo que tiene espinos con plantas y la palabra no puede germinar, hay buena tierra donde la semilla cae y crece y da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Hay semillas que caen al borde del camino y obviamente el enemigo las lleva y no ni siquiera llegan a ser plantadas. Aquí dice claramente de este tipo de corazones, ¿sí? La palabra no haya cabida, no puede ser implantada. La tierra del corazón de estas personas es dura, ¿sí? Dura. Cuando tú vas a sembrar en una chacra, en un jardín, en una maceta, lo que tú quieras, tú necesitas, antes de sembrar, remover la tierra, oxigenarla, fertilizarla y darle esta suavidad para que la semilla pueda implantarse y las raíces que empiezan a brotar de esa semilla puedan crecer hacia abajo y puedan profundizar y pueda dar vida a esa plantita. Pero si esa tierra es dura, es seca, esa semilla jamás va a poder germinar, no se puede implantar. Entonces, el corazón de estas personas era así, era una tierra seca y árida, en la cual la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios no podía echar raíces, mucho menos podía dar fruto. Jesús vivía y hablaba de acuerdo a su Padre Celestial, mas ellos vivían y actuaban de acuerdo a su Padre. Y aquí Jesús empieza a introducir una idea. Ellos actúan de acuerdo a su corazón y su corazón está determinado de acuerdo a su filiación espiritual, ¿sí? Entonces, te das cuenta cómo la palabra de Dios empieza a entrar en los corazones. Hermanos, la palabra de Dios muchas veces no puede ser implantada en un corazón, pero siempre va a traer luz sobre ese corazón. Tal vez la palabra de Dios no va a poder entrar en ese corazón y dar fruto de salvación, pero por lo menos va a traer luz a ese corazón para que esa persona pueda ver la condición de su corazón. La palabra de Dios nos dice que los creyentes, hermanos, tenemos el beneficio, la bendición de haber sido liberados de la esclavitud del pecado. Pablo dice que pues diremos, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, dice que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Importante entonces, hermanos, hasta este punto. Recapitulemos un momento, por favor. Jesús les está mostrando la real condición de su corazón. Estas personas, aunque exteriormente habían manifestado curiosidad, interés, apego a Jesús y a sus palabras, la radiografía espiritual, el diagnóstico interno que solo puede darlo el doctor de doctores, Jesucristo, por medio de su bendita palabra que traspasa la mente y el corazón, el diagnóstico era, el corazón de estas personas es seco, árido, la palabra no cabe, no puede ser implantada, no puede echar raíces, no puede dar fruto, porque estas personas, aunque genéticamente eran descendientes de Abraham, tenían los genes, tenían la descendencia física del padre de la fe, no seguían las pisadas del padre de la fe. Todo lo contrario, albergaban odio y rencor y amargura en sus corazones, estaban presos y esclavos del pecado, y tarde o temprano, hermanos, ese pecado que estaba en su corazón iba a salir. Hay un refrán antiguo del mundo que dice, es un poco gracioso este refrán, ¿verdad? Este refrán dice, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, ¿sí? Y quiere decir que por más que tú quieras pintar a una persona de clase y de glamour y de ponerle una muy buena ropa y ponerle buenos atavíos y ponerle en un restaurante de primera clase, esa persona tarde o temprano se va a limpiar la boca con la mano, tarde o temprano va a hacer un destrozo, va a utilizar los cubiertos de mala manera, va a comer haciendo bulla, va a escupir, va a sonarse las narices ahí enfrente de todos. ¿Por qué? Porque su apariencia ha sido transformada, pero su corazón sigue siendo el de una persona vulgar, de una persona simple, corriente, que no tiene ningún tipo de educación, que no tiene clase. De la misma manera, y la palabra de Dios lo dice de una mejor manera,
¿Puede el etíope, dice, mudar su piel? ¿Puede el leopardo borrar sus manchas? Así mi pueblo Israel está habituado al pecado, dice la palabra de Dios. Y eso es algo interesantísimo porque es verdad. El ser humano habituado al pecado, esclavizado del pecado, no puede dejar de hacerlo. Tal vez por un momento puede intentar reformarse, tal vez por un momento puede recapacitar y decir, ¿sabes qué? No, me estoy descarriando, voy a tratar de portarme bien. Pero le dura una semana, le dura 2 semanas y inmediatamente vuelve, como dice, y perdóneme si suena muy fuerte, pero es lo que dice la palabra de Dios, la puerca lavada, dice, vuelve al barro. Vuelve al barro, vuelve al vómito, el perro vuelve a su vómito, la puerca que ha sido lavada vuelve otra vez a ensuciarse, porque esa es su naturaleza, es lo que le gusta hacer. El hombre pecador, hermano, la mujer pecadora, a menos que haya sido lavado por el poder de Dios, liberado de la esclavitud del pecado, va a volver a caer, va a volver a pecar, va a volver a esclavizarse al pecado porque está en su interior. Solo Cristo nos puede salvar. Importante entonces, los frutos de nuestra vida, hermanos, evidencian o esclavitud al pecado o que Dios nos ha liberado. El creyente, usted y yo, o tal vez tú, mi amigo, mi amiga que me escuchas y que aún no has profesado una fe en Jesucristo, hoy puedes ser hecho un hijo de Dios, una hija de Dios. Si te arrepientes de tus pecados y crees en Jesús, serás liberado del pecado. Porque el creyente ha sido liberado del pecado para amar a Dios, para obedecerle y para glorificarle. Nuestras cadenas han sido rotas y somos libres para vivir una vida ya no atada al pecado, ya no atada a estos patrones de conducta pecaminosos, destructivos, autodestructivos, sino hemos sido liberados, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, para dedicarlo a vivir en paz, en armonía con nosotros mismos, con los demás, con Dios, en paz, en gozo y en bendición. Porque unas personas se degradan al punto de destruirse completamente por el pecado. ¿Por qué los creyentes podemos salir de ese patrón destructivo y aspirar a una mejor vida? No porque no haya nada bueno especial en nosotros, o porque seamos favoritos de Dios o algo por el estilo, no. Simplemente porque la palabra de Dios se cumple. Y la Biblia dice, el que permanece en mi palabra será verdaderamente mi discípulo, y los que son verdaderamente mis discípulos conocen la verdad, y la verdad los hace libres, nos libera. La maravillosa promesa del Evangelio. Amigo, tú puedes ser libre hoy, te invito, te animo. Tú puedes ser libre hoy. Tal vez tu vida ha vivido una vida de pecado, destructiva, autodestructiva. Tal vez hoy día Dios te dé la claridad para entender que el único que está destruyendo tu matrimonio eres tú mismo. Que el único que está destruyendo tu propia vida eres tú mismo. El único que está destruyendo tus hijos eres tú mismo. El único que está destruyendo tu futuro eres tú mismo. Y no te vengo a decir ninguna predicación barata, decir que te animo y te motivo para que tú te autosuperes y encuentres salida y que encuentres el campeón que hay en ti. No, eso es mentira, no puedes. Estás condenado al fracaso. Pero la buena noticia es que hay uno que sí te puede liberar. Hay uno que sí te puede sanar. Hay uno que sí te puede rescatar del hoyo de la desesperación. Y ese se llama Jesucristo. La verdad encarnada. Segundo punto, hermanos. Así como Jesús nos libera de la esclavitud del pecado, también Jesús nos libera de una descendencia espiritual corrupta. Recuerda que Jesús ya estaba introduciendo la idea de que los judíos no se comportaban como Abraham, porque a pesar de que eran físicamente descendientes de Abraham, ellos le pertenecían a otro padre. Y aquí vamos a continuar esta historia. Juan capítulo 8, verso 39, respondieron los judíos y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Insisten en esto, ¿no? Ellos insisten en su descendencia genética, física. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El Señor Jesucristo, hermanos,
aquí, como dicen los argentinos, pone toda la carne al asador, ¿no? Hace unas declaraciones muy fuertes. Y cualquiera diría, Señor, relájate un poquito, ¿no? Estás asustando a la gente, ¿no? Se te van a ir. Lo que tú quieres es animarles a que vengan, ¿no? Tal vez por ahí Pedro se le acercó y le dijo, Señor, tranquilo, ¿no? Se nos van a ir, Señor. Que vengan, y ya poquito a poquito se van a convertir, poquito a poquito van a entender, poquito a poquito van a, tratémoslos bonito, con amor, con cariño, ¿no? Eso, a veces no todos entendemos rápido, algunos nos demoramos en entender, ¿no? Muchas veces hemos sido así, ¿verdad? Muchas veces nosotros mismos hemos dicho, y le he preguntado a una persona, oye, ¿cómo va esta persona? ¿Le estás compartiendo? Sí, se está convirtiendo de a poquitos, ¿no? Poquito a poquito, ya cualquier día se salva, cualquier día se convierte, ¿no? Poquito a poquito está entendiendo. Pero Jesús no es así, Jesús dice, o estás o no estás simplemente, o entiendes o estás perdido. El Señor no quiere darles una falsa esperanza, no quiere decirles, sí, ustedes son mis discípulos, no pasa nada, tranquilos, ya van a entender. No, Él está abriendo el corazón, dando su palabra y mostrando lo que realmente hay en el corazón de esas personas. Y con esto no quiero decir, hermanos, que tenemos que ser tal vez nosotros un poco duros, ¿no? De que cuando una persona venga a la iglesia y decirle, ¿sabes qué? A ver, dame unas cuantas preguntas, no, tú no eres creyente, vete, ¿no? No estoy diciendo eso, estoy diciendo que Jesús podía hacer eso porque Él conoce los corazones de las personas. Y estas personas en particular no creían verdaderamente. No hizo esto siempre el Señor, hubo otras personas que se acercaron a Él y Él las recibió, porque Él conoce el corazón de las personas. Nosotros no, hermanos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo único que podemos hacer es asegurarnos de predicar la palabra de Dios. Porque la única herramienta que tenemos para leer, por así decirlo, no, que nosotros no leemos nada, para que poder discriminar los corazones de las personas es la palabra de Dios. Cuando tú predicas la palabra de Dios y solo la palabra de Dios, ella hace la obra. La palabra de Dios es que discierne los corazones. La palabra de Dios es que muestra las intenciones de los corazones. Así que cuando una persona viene y yo no sé realmente cuáles son sus intenciones, lo único que yo hago es orar y predicar la palabra. Y esa persona recibirá o rechazará. Y allí se evidenciará lo que realmente hay en su corazón. Las declaraciones de Jesús ya claramente mostraron que estos supuestos discípulos no lo eran realmente. Hermanos, Él les dice claramente, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Eso es muy fuerte. Eso es fuertísimo. Si para nosotros es fuerte, en el tiempo oriental, en los tiempos bíblicos, perdón, en lo cual Jesús dijo esto, era peor todavía. Era peor. Y aquí nuevamente vemos este contraste de acusación-verdad. Los judíos acusan al Señor con una mentira, el Señor le responde con una verdad. ¿Cuál es la acusación de los judíos? Ellos dicen nuevamente, nuestro padre es Abraham. Y bueno, ya sabemos que eso es una media verdad. Porque sí, físicamente eran descendientes de Abraham, mas no espiritualmente. Ellos no eran como el hijo, como el padre de la fe. Siguiente, mentira o acusación. Y esto es un golpe muy bajo, es una acusación muy rastrera, muy sucia que los judíos hacen contra el Señor. Ellos le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación. Nuestro padre es Dios, por si acaso. ¿Sí? ¿Y por qué viene esto? Eso viene de versículos anteriores. Si tú estuviste la semana pasada, vas a recordar que ellos hicieron también una acusación a Jesús al decirle, tu padre no es el José, acusando a Jesús de una filiación ilegítima. Aquí nuevamente hacen lo mismo, ¿no? Vuelven nuevamente a la acusación que se solía hacer entre estas personas, acusando a Jesús de un nacimiento pecaminoso. ¿Sí? Conocemos la historia, María se halló engendrando del Espíritu Santo, concibiendo del Espíritu Santo, y José, su marido, que era justo, no quiso infamarla, sino que quiso dejarla, pero el Espíritu de Dios le convenció para que regresara y se casara con ella y se uniera con ella, pero corría el rumor entre las personas que este Jesús había nacido de fornicación, de una unión ilegítima, un nacimiento ilegítimo, pecaminoso. Y eso es lo que están sacando aquí. Le dicen, por si acaso, nosotros no hemos nacido en fornicación, ¿eh? No podemos decir lo mismo de ti, pero nosotros no hemos nacido de fornicación. Tenemos un padre que es Dios, tenemos un padre que es Abraham. Y eso es una acusación, vuelvo a repetirlo, rastrera, ni siquiera comprobada, una acusación sucia, vil, que ellos habían hecho contra el Señor Jesucristo. ¿Cómo responde el Señor? Con la verdad de Dios. Jesús en primer lugar les dice, ok, ustedes dicen que son hijos de Abraham, listo, vamos a ver, de tal palo tal astilla. Si eres hijo de Abraham, harías lo que Abraham hizo.
¿Y qué hizo Abraham, hermanos? Creer en Dios y obedecer a Dios. Es lo que hizo Abraham. Cuando Dios le decía algo, Abraham obedecía. Cuando Dios le dijo a Abraham, ve y sacrifícame a tu hijo, Abraham obedeció. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de la tierra de tu padre y de tu familia y sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré, Abraham obedeció. A donde Dios le decía que él vaya, Abraham iba. Lo que Dios le decía que haga, Abraham hacía. Por supuesto, no era un hombre perfecto, pero era un hombre que tenía fe, que creía y evidenciaba esa fe por medio de su obediencia. Estas personas no hacían eso. Abraham no procuró matar a los enviados de Dios. Ahí vemos en los capítulos de Génesis, cuando estos tres varones vienen a acercarse a Abraham y Abraham les sirve, los honra, y uno de estos hombres era el Señor, el ángel de Jehová, y los otros dos eran ángeles, y Abraham los recibe, los honra, les sirve lo mejor, y te das cuenta, Abraham no rechazó, no procuró matar a los enviados de Dios ni al Señor, sino todo lo contrario, siempre le decía Señor y los trataba con honra y respeto. Estas personas, que vuelvo a repetir, genéticamente eran descendientes de Abraham, espiritualmente tenían otra filiación, tenían otro padre, tenían otro origen. Ustedes dicen que son hijos de Dios, ok, vamos a las pruebas. Si ustedes dicen que son hijos de Dios, amarían a Jesús, o sea, me amarían a mí, dice el Señor, porque yo he venido de mi Padre para hacer su voluntad. Lo reconocerían al que viene de Dios. Si ellos son de Dios y aman a Dios, reconocerían al que viene de parte de Dios. Pero no, quieren matarlo, quieren rechazarlo. Entonces, ustedes no solo son hijos de Abraham, ni tampoco son hijos de Dios. Ellos no entienden las palabras, dice ustedes. ¿Por qué no entienden mis palabras? Porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Ya hemos visto esto, el corazón está duro. Por eso no pueden entender las palabras de Dios, no las pueden comprender, porque están separados de Dios. Ustedes no son de Dios, les dice claramente Jesús a estas personas. Y esto es algo terrible. Estamos hablando de personas que participaban de la sinagoga, estamos hablando de personas que leían la ley de Moisés todas las semanas en los días de reposo, estamos hablando de personas que amaban la ley, que amaban obedecer la ley, que estaban orgullosos de su linaje israelita, que estaban orgullosos de ser parte del pueblo del pacto, que al escuchar las palabras y el mensaje y la predicación y el ministerio de Jesús se identificaron con sus palabras y dijeron, wow, nos gusta este Jesús, nos gustan sus palabras, nos gusta su mensaje, nos gusta lo que él representa, nos gusta lo que él dice. Jesús les dice, sí, qué bueno, pero ustedes no son de Dios. Si lo pudiéramos transmitir, si lo pudiéramos trasladar a esta época, hermano, sería y estaríamos hablando de personas que dicen, oye, yo voy a la iglesia, me gusta la iglesia, canto las alabanzas, hasta doy mis diezmos y escucho, tengo mi libretita ahí, cuando el pastor predica yo estoy apuntando porque me gusta, hasta tengo curiosidad, quisiera estudiar cómo predicar la palabra, quisiera estudiar textos bíblicos porque tengo interés cuando leo de los gigantes y leo de estas cosas, de los ángeles, wow, me da curiosidad, quisiera saber, quisiera conocer más, incluso invito a mis amigos a que vayan a la iglesia porque lo pasamos bien, tenemos amigos y después de la iglesia nos vamos ahí a comer algo, nos vamos a tomar un jugo, qué sé yo, y está bonito esto, y me he bautizado y se siente bonito, ¿no? Y yo ahí canto y todo excelente, pero ¿sabes qué? Jesús te dice, tú no conoces a Dios. Tu cristianismo simplemente es cosmético, simplemente vas a la iglesia porque te gusta ir a la iglesia. Pero cuando te enfrentas a las demandas de la palabra, cuando te enfrentas a la parte difícil de la escritura, cuando te enfrentas a lo que la palabra demanda que un cristiano debe de ser, y debe de ser sacrificado, y debe de orar, y debe de dar sacrificialmente, y debe de servir aún más allá de sus fuerzas, y debe de amar a sus enemigos, y debe de perdonar aún cuando te fallan y te deshonran y te hacen mal contra ti, y tienes que luchar contra tu pecado. Entonces, cuando vemos esas demandas, digo, no. A mí me dijeron que la iglesia era bonita, que era para disfrutarla, no para aguantarla. No, yo no, eso no, eso es para los fanáticos, eso es para los que ya se quieren ir ahí a Tailandia, a Irán, a Kurdistán. No, yo aquí nomás tranquilo, todo excelente, paz y amor. Jesús les dice a estas personas, yo no los conozco, ustedes no me conocen, ustedes no pertenecen a Dios, porque revuelvo y repito lo que dije al inicio, el cristianismo es mucho más que simplemente las bendiciones de la comunión, de la palabra, de tener un lugar donde congregar, de tener amigos cristianos. ¿Qué pasaría si no tuviéramos amigos cristianos? ¿Qué pasaría si no tuviéramos un templo donde congregar? ¿Qué pasaría
si los persiguieran? ¿Qué pasaría si hubiera una amenaza de muerte sobre tu confesión de fe? Es decir, confiesas a Jesús, mueres. ¿Qué pasaría si Dios te prometiera escasez y no prosperidad? ¿Qué pasaría si Dios te dijera vas a sufrir? ¿Qué pasaría si te dijera te va a ir mal? ¿Qué pasaría si te dijera se van a burlar de ti por tu fe? ¿Qué pasaría si predicaras y nadie se convirtiera? ¿Qué pasaría si te dijeran aún tienes que dar de ti, de tu dinero, aún hasta quedarte con menos para ti? ¿Qué pasaría? Hermanos, muchas de estas cosas que te acabo de decir son cosas que un cristiano vive. Ni siquiera es una situación supuesta, son cosas que un creyente vive, más ahora en estos tiempos en los cuales vivimos. Por esto decíamos siempre al inicio de esta pandemia, que esta pandemia, si para algo ha servido, una de las cosas para las que está sirviendo, es para revelar los corazones de las personas y de muchos aquellos que se llamaban cristianos y que tal vez estaban en la iglesia, pero no realmente tenían un compromiso real con el Señor, sino simplemente iban porque les gustaba, porque se sentían bien, porque tenían amigos. Pero al enfrentarse a la soledad, al enfrentarse al aislamiento, al enfrentarse a la escasez, al enfrentarse a los problemas, resbalan, caen, huyen y escapan del Señor. Los verdaderos creyentes, hermanos, a pesar de que estén viviendo las situaciones más difíciles, siempre se van a aferrar al Señor, siempre van a volver al Señor, siempre pueden tropezar momentáneamente, pero siempre van a decir, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. La verdad es esta, hermanos. Si yo fueran hijo de Dios, amarían a Jesús. Espiritualmente, dice Jesús, ustedes son hijos de Satanás, le dice a los judíos, y sus deseos quieren hacer. Satanás es homicida, ellos también quieren matar a Jesús. Satanás odia a Dios, ellos también odian a Jesús. Satanás es mentiroso, ellos también practican la mentira. Satanás no ha permanecido en la verdad, ellos tampoco lo han hecho. Escuchan la verdad, hasta pueden sentir simpatía por la verdad, pero no permanecen en la verdad, no obedecen la verdad, no practican la verdad. Vuelvo a repetir, su cristianismo es cosmético, es simplemente de apariencia, no hay un cristianismo real, no hay un compromiso real, no hay una lealtad hacia el Señor, no la hay porque Satanás no es así. Satanás odia la verdad, ellos también la odian, rechazan a Jesús, se irritan cuando escuchan la verdad, no la quieren recibir, no se humillan. Eso no hizo Abraham, eso no hizo David, eso no hicieron los hombres de Dios, que a pesar de que pudieron haber pecado, cuando escucharon la verdad de Dios, se humillaron y dijeron, es cierto, he pecado, y se arrepintieron y volvieron al camino. No, la gente que no conoce a Dios, escucha la verdad, no la quiere recibir, se autojustifica, dice, no, que tú no sabes, tú no me entiendes, es que tú no, nadie me puede juzgar, solamente Dios, y a otra cosa. No reciben la palabra de Dios porque tienen un corazón rebelde, un corazón endurecido, es una tierra árida. La semilla no puede plantarse, no puede implantarse, no puede echar raíces, no puede dar fruto. No hay vida en ese corazón, está muerto en sus delitos y pecados. Puede estar sentado en la banca de una iglesia, puede estar sentado en su sofá escuchando una transmisión online, pero su corazón está muerto en sus delitos y pecados. Satanás no tiene nada que ver con Dios, no tiene parte con Dios. Ellos tampoco no tienen relación con Jesús ni con su Padre. Entonces, estas personas manifiestan las características de su padre, Satanás. Jesús hace una pregunta muy interesante. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Dice. ¿Quién de ustedes puede decir, Jesús, tú eres pecador? Esa era la perfecta oportunidad para que sus enemigos lo acusaran de algo. Pero nadie lo pudo acusar de nada, porque Jesús nunca pecó. Nadie podía acusarlo, hermano, ni encontrar pecado en él. Aún así, lo rechazaban. Porque, hermanos, cuando el pecado nos ciega, es ilógico. Tú ves la verdad. Hasta puedes decir, sí, yo sé que es la verdad, pero no lo hago. Conozco personas a las cuales les hemos compartido el evangelio, que dicen, sí, yo sé que si me entrego al Señor me va a ir bien, yo sé que si me rindo al Señor, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé que tengo que rendirme al Señor, yo sé que tengo que orar, yo sé que tengo que buscar la palabra. Y yo digo, ¿y por qué no lo haces? Después, otro día, hoy no. Se asemeja a Faraón cuando estaba sufriendo la plaga de las ranas. Y Moisés le preguntó, Faraón, ¿cuándo deseas que quite esta plaga de ti? Y Faraón le dijo, mañana.
Muy interesante porque el pueblo de Egipto estaba inundado de ranas, estaban sufriendo, estaban ahí ahogándose entre tantos animales asquerosos y con el olor, las enfermedades y todo. Y el siervo de Dios viene y le dice, ¿cuándo te dignas que se quiten estas ranas de ti? Yo diría, ahorita mismo, ya, para hoy es tarde, ya debió ser hace media hora, sácalas de una vez, por favor, quiero vivir bien. No, Faraón dijo, mañana, mañana. Como muchas personas, hermanos, les escuchamos, tienen sus matrimonios destruidos, su vida es un caos, es un tallarín de problemas, están amargados, dolidos, endeudados, llenos de muchas circunstancias. Y tú les muestras la palabra de Dios. Le dices, mira, esto es lo que tienes que hacer. Busca a Dios, de corazón, búscalo, arrodíllate, clama a Dios, arrepiéntete, Él te va a ayudar. ¿Quieres hacerlo? No, no, no. Preferimos seguir en nuestros pecados que cambiar. ¿Por qué, hermanos? Porque el ser humano está cegado. Está cegado por el pecado. El pecado te hace pensar, no te preocupes, está todo bien. El problema no eres tú, el problema son los demás, que te juzgan, no te entienden, te oprimen, no quieren que seas libre, que te expreses, ¿no? Es mentira, hermanos. Es mentira. Es mentira. Satanás es muy astuto para engañarnos, para hacernos pensar que nosotros somos los ofendidos, los que hemos sido ofendidos, que nosotros somos los que estamos siendo juzgados, que nosotros somos los que no nos dejan ser, no nos dejan expresarnos, no nos dejan ser libres, que nosotros somos los que son incomprendidos, que somos nosotros los que siempre son engañados, que no, hermanos. El pecado nunca está afuera, el pecado siempre está en mi corazón. Y es donde yo tengo que analizarme. El que es de Dios, dice Jesús, oye y entiende las palabras de Dios. Así que estos supuestos discípulos no lo eran realmente. Juan, el apóstol Juan, dice en 1 Juan 3, 7 al 10, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Creo que es bastante claro el texto bíblico para mostrarnos estas dos características básicas, fundamentales, que un creyente verdadero, un discípulo verdadero de Jesús, debe de tener. Hace justicia, procura vivir en santidad, procura obedecer al Señor y ama a la iglesia del Señor, ama a sus hermanos, ama servir a sus hermanos, ama congregar con sus hermanos, ama a sus hermanos, ora por sus hermanos. Características fundamentales de un creyente. Importante entonces en este punto, los frutos de nuestra vida están determinados por nuestra filiación espiritual. Solo hay dos alternativas, hermanos. O somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. Es la verdad de la palabra, hermanos. Así que un incrédulo, por más buena gente que sea, es hijo de Satanás. No lo digo yo, lo dice la Escritura, es hijo de Satanás. Y los deseos de su padre, el diablo, quiere hacer. Nosotros mismos éramos hijos de Satanás. Y por la gracia de Dios fuimos liberados de ese pecado. Y fuimos cambiados. Ahora ya no pertenecemos al diablo, somos hijos de Dios. Fuimos hechos hijos de Dios. Ora por aquellos que son incrédulos, para que Dios tenga misericordia y cambien y sean transformados, trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, sean hechos hijos de Dios en vez de hijos del diablo. Oremos y prediquemos el Evangelio. Y por último, tercer punto, recuerda, primer punto, Jesús nos libera de la esclavitud del pecado. Segundo punto, Jesús nos libera de una descendencia espiritual corrupta, nos cambia de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Tercer y último punto. Tercer y último punto, Jesús nos libera de la mentira de este mundo. Leamos la palabra de Dios, hermanos, verso 48 al 59. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, los profetas también, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte.
¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces lo dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. En este pasaje, una vez más, vemos este contraste: la acusación de los judíos, que era mentira, y la verdad de Dios en los labios del Señor Jesús. Aquí ya claramente aparece el corazón ya de estos supuestos discípulos, hombres que, vuelvo a repetir, hace un instante decían que creían en Jesús. Y aquí se ve lo que realmente Jesús decía, y tenía razón. Ellos no eran discípulos del Señor, tenían odio en su corazón. Pasaron de decir que Jesús era un mentiroso, a decir que Jesús era hijo de fornicación, a decir ahora que Jesús era un samaritano, que, recuerda, para ellos eran los más despreciables que podía haber. Si los gentiles eran perros, los samaritanos eran peor que perros, eran despreciables. Y encima acusar a Jesús de que él tenía un demonio. Entonces son insultos muy fuertes, hermanos. Tal vez tú no lo entiendes porque vivimos en otro contexto, pero en el contexto oriental, bíblico, israelita de esa época, decirle a alguien que era un samaritano es decirle: tú eres un perro, eres peor que un perro, eres un animal, no sirves para nada. Y encima decirle que tiene un demonio, hermanos, era lo peor que podían decirle. Como una persona, hermanos, que se supone que hace un instante decía: Jesús, sí, me gusta sus enseñanzas, me gusta, me parece excelente, un buen hombre, yo le sigo, pasa esto, el efecto de la palabra de Dios. No porque la palabra de Dios nos corrompe, por supuesto, no. La palabra de Dios revela, trae luz. Y esto que acabamos de ver es la ilustración de lo que Jesús dijo la semana pasada: yo soy la luz del mundo. ¿Cómo? Trae luz y alumbra los corazones de los hombres. Es como cuando tú mandas a uno de tus hijos: no, limpia la mesa. ¿Y qué te dice? Ya la limpié, mamá. ¿Seguro? Sí, ya la limpié. A ver, traemos luz y está sucia la mesa. Porque la luz permite ver detalles. Detalles. Este caso es la ilustración del primer principio. Jesús trae luz a las mentiras de este mundo. ¿Cuál es la acusación de los judíos? Tú eres samaritano, despreciable y tienes un demonio. Abraham murió, los profetas también. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿No? ¿Quién te crees? Eso es lo que están diciendo, ¿no? ¿Quién te crees tú? La verdad de Dios. Jesús dijo: no, yo no tengo demonio, todo lo contrario, yo honro a mi Padre. Honro a mi Padre Celestial, obedezco, y ustedes me deshonran, tanto a mí como a mi Padre. Segundo, por eso serán juzgados. Yo no, dice, mi Padre es el que juzga. Él juzgará a aquellos que deshonren al Hijo de Dios. Cuidado con eso, hermanos. Luego, Jesús, ¿qué más dice? El que guarda las palabras de Dios, el que es verdaderamente su discípulo, dice: nunca verá muerte. No significa que nunca va a sufrir muerte, porque hay cristianos que mueren y morimos, y si el Señor no viene, hasta que nos llegue la hora, moriremos físicamente. Está hablando de muerte espiritual, obviamente. Está diciendo que el creyente nunca sufrirá la muerte espiritual, porque ha pasado de muerte a vida. Pero, una vez más, ellos no entienden, no comprenden, porque su mente está completamente cauterizada por el pecado. Jesús conoce a Dios, es uno con él. Dice: yo lo conozco. Si le dijera que no lo conozco, sería mentiroso. Yo lo conozco. Soy uno con él. Y mi Padre busca glorificarme. No solo mi Padre busca glorificarme. Abraham se gozó al verme. Los ángeles me adoran, pero ustedes me rechazan. ¡Wow! Tremendo, hermanos. El Padre busca glorificar al Hijo. Los ángeles adoran al Hijo. Abraham se gozó cuando vio al Hijo. Tú me dices: ¿qué? ¿Abraham vio al Hijo? Claro que lo vio, recuerda. Al Padre nadie vio jamás, dice Juan. Entonces, ¿con quién hablaba Abraham en Génesis? ¿Quién era Jehová? El Hijo de Dios, el ángel de Jehová, el Dios, el Hijo preencarnado, en su preencarnación. Abraham nunca habló con el Padre porque nadie ha visto al Padre. Abraham habló con Cristo Jesús, con Dios el Hijo,
que se preencarnó en los tiempos del Antiguo Testamento. Cuando tú lees en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y lees el ángel de Jehová, por ejemplo, Josué habló con el ángel de Jehová, Josué habló con Jesús. Abraham habló con el ángel de Jehová, Abraham habló con Jesús. Moisés, igual. Moisés, ¿con quién habló en la zarza ardiente? Con Jesús, hermano, con el Señor Jesús. Todas las apariciones que vemos de Jehová, como el ángel de Jehová, es el Hijo de Dios encarnado, preencarnado, mejor dicho, antes de su encarnación. El Padre busca glorificarle. Abraham se gozó al verlo, los ángeles le adoran, pero los judíos le rechazan. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y esto es importantísimo, porque esto nos hace recordar inmediatamente el pasaje del Antiguo Testamento, donde vemos a Moisés viendo la zarza ardiente ahí en el desierto y acercándose y hablando con Jehová, con el Señor. Y leamos el texto, Éxodo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció, ojo, el ángel de Jehová. Recuerda, ¿quién es el ángel de Jehová? Dios el Hijo, Jesús, antes de su encarnación. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo y ahora y veré esta gran división. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. Dios, Jehová, el ángel de Jehová, lo mismo. Dios el Hijo. Lo llamó Dios de medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque en el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo, mira lo que dice Jesús antes de su encarnación, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, no a un ángel, a Dios, el ángel de Jehová, Dios el Hijo, Jesucristo, antes de su encarnación. De esto está hablando Jesús. Sigue el relato. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre por siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Cuál nombre? Yo soy el que soy. Y en hebreo, hermanos, yo soy el que soy es conocido como el tetragramatón. No tiene una traducción exacta. Nadie sabe realmente, hermanos, cómo se traduce específicamente estas 4 consonantes hebreas. Nadie lo sabe. La única manera, la manera más apropiada que podemos encontrar, más parecida que podemos encontrar de cómo traducir lo que se conoce como el tetragramatón o el nombre de Dios es Yahweh. Pero no es exacta tampoco. Es lo más parecido que podemos humanamente tratar de traducir esa palabra. Y es tan sagrada para los judíos que ellos no la mencionan. Yahweh. ¿De dónde viene la palabra Jehová? Jehová es la latinización de esa palabra hebrea. Vendría a ser lo mismo, ¿no? Yahweh, Jehová, vendría a ser la latinización, la transliteración del vocablo hebreo que suena como Yahweh. ¿Sí? ¿Y qué significa Yahweh? Significa el que es, el que existe, ¿no? El que existe por sí mismo, el que es existente en sí mismo, ¿no? Es un significado muy profundo, pero esa es la idea, el que existe, ¿no? En el español, la Reina Valera lo ha traducido, yo soy el que soy, ¿no? Y sí, bueno, eso es un significado adecuado, vendría a ser el que existe, ¿no? El que existe en sí mismo, el que no necesita de nadie. Esa es más o menos la idea. Y es interesante que el texto dice, ¿no? Antes de que Abraham fuera, yo soy. Y no sé si notas el tiempo del verbo. Dice, Abraham llegó a ser en algún momento. No existía. Llegó a existir en algún momento. Jesús siempre ha existido. La gran diferencia, hermanos. Y tú me dirás, pero los judíos entendieron esto. Claro que lo entendieron. Entendieron clarísimamente lo que Jesús les dijo. ¿Por qué? Porque inmediatamente dice que ellos tomaron piedras para apedrearle. ¿Por qué lo querían apedrear? Por blasfemia. Porque se dieron cuenta claramente que Jesús dijo, yo soy Jehová. Yo soy Yahweh.
Y para ellos era escandaloso, pues, ¿no? O sea, era imposible creer que Jehová era él, ¿no? Él lo dejó clarísimo, hermanos. Él es Dios, él es Jehová, él es Yahweh, él es el Señor. Por lo tanto, Jesús, el Hijo de Dios, no solamente el Hijo de Dios, pero Dios el Hijo, es digno de ser creído, digno de ser obedecido, digno de ser adorado, digno de ser reverenciado, digno de ser alabado, digno de toda gloria, alabanza y adoración. Por eso Pablo dice en Romanos, Cristo, Dios bendito por todos los siglos. Por eso en Apocalipsis los ángeles adoran al que está sentado en el trono, dice, y al Cordero, sea la gloria, la adoración por los siglos de los siglos. Amén, dice, y los ángeles le adoran y los ancianos tiran sus coronas al suelo y toda la humanidad redimida levanta manos y dicen, alabado sea el Señor, bendito sea el Cordero, de él es la salvación, porque él nos compró con su sangre y adoran al que existe por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Jesucristo, el Hijo de Dios, no solamente un hombre como muchos dicen, el Dios hombre, perfecto en santidad, igual que el Padre, único en gloria, igual en gloria que el Padre, en poder, alabanza. Pero Dios el Hijo, aquel que nos muestra a Dios, que vino a este mundo, se encarnó, vivió una vida perfecta y murió en una cruz. El autor de la vida experimentó la muerte para que tú y yo podamos ser salvos. Adorado por los ángeles, creído por Abraham, glorificado por el Padre, pero rechazado por algunas personas. Espero de verdad que en esta mañana tú y yo seamos de los que creemos en Jesús, de los que le adoramos, de los que le obedecemos. Y te ruego en esta mañana, mi amigo, amiga, si me estás escuchando, que tú en esta mañana hayas entendido y no rechaces al Señor. No rechaces a Cristo Jesús. Él te viene a dar vida, Él te quiere dar libertad. Dice la Escritura que ellos tomaron piedras para arrojárselas. Los discípulos, los supuestos discípulos, querían matar a su maestro. La palabra de Dios había revelado, había traído luz sobre sus corazones. Jesús, dice, se fue de ellos. No era su hora todavía para morir. Y ellos no eran sus discípulos. Ya no tenía nada que hacer allí con ellos. Se fue. Qué triste, hermanos. Qué triste. Tuvieron su oportunidad y la perdieron por la dureza de su corazón, por la incredulidad. Hermanos, si nosotros creemos que Jesús es el yo soy, es Dios, entonces toda nuestra vida debe de girar en torno a sus palabras. Importante, los frutos de nuestra vida son moldeados por nuestra aceptación o rechazo de la verdad de Dios, expresada en las palabras del Señor Jesús. Ellas deben modelar nuestro pensamiento, acciones, decisiones y sentimientos. Vuelvo y repito. Si realmente tú crees que Jesús es Dios, entonces tú vas a obedecer sus palabras. La gran comisión para ti no es una opción, es un mandamiento, porque lo dijo tu Señor y Dios, que tú tienes que hacerlo. Si congregar, servir y todas las cosas que Jesús mandó, celebrar la cena del Señor, por ejemplo. Jesús dijo, todas las veces que le hicieres, hacerlo en memoria de mí. Es una orden del Señor. Si realmente tú crees que Jesús es Dios, entonces sus palabras son ley para ti. Tú dices, no, yo tengo que celebrar la cena del Señor. Yo tengo que obedecer la gran comisión. Yo tengo que amar a Dios con todo mi corazón porque mi Señor y Dios, Jesús, me lo dijo, es ley para mí. ¿Entiendes? Las palabras de Jesús tienen que tomar forma y volverse la base de tu vida, la base de tus pensamientos, de tus decisiones, de todo lo que hagas. Porque, hermano, Jesús no es un maestro, no es un reformador social, no es un iluminado, no es un buen hombre, es Dios, soberano sobre tu vida, el amo, el Señor, tu Salvador, el que murió por ti y resucitó para la gloria del Padre, el que vive y te sostiene con la diestra de su mano poderosa, digno de ser alabado, adorado y creído. Termino con esto. Pregunta, hermano, ¿la palabra de Dios nos está lavando del pecado diario? ¿Estás permaneciendo en la palabra y se está siendo libre cada día del pecado, de la inmundicia, de la mente pecaminosa, de la mente sucia que a veces tenemos de este mundo, de los patrones de conducta pecaminosos que nos destruyen diariamente? ¿Nos está lavando la palabra diariamente? ¿Hemos asegurado nuestro corazón de que somos hijos de Dios? Si es así, entonces debes amar a Dios, amar a Cristo el Señor, obedecerle y servirle. No hay otra opción. La palabra de Jesús nos está dirigiendo y modelando nuestras vidas. Para nosotros sus palabras son valiosas. ¿Son las palabras de Dios para mi vida? ¿Yo las creo, las obedezco? ¿O solamente son una opción?
¿O hay otras cosas que son más importantes que la palabra de Jesús? En el Evangelio de Lucas, Jesús decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? ¿Eh? ¿Eres un verdadero discípulo de Jesús? ¿Le amas? ¿Le obedeces? ¿Le sigues? ¿Le sirves con todo tu corazón? ¿Le reconoces como tu Señor y Salvador personal? Son preguntas que te estoy dejando para que tú las puedas responder delante del Señor. Por último, recuerda, Cristo es Dios. Debe ser adorado, obedecido, para la gloria de Dios Padre. Recuerda, Jesús es todo lo que necesitas en esta vida. Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Seguiremos en la misericordia del Señor. Nos quedan todavía 5 palabras más del Señor. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, donde aprenderemos mucho más de lo que es nuestro Señor para nosotros. Pero en esta mañana, ruego a Dios que hayamos entendido y comprendido qué es lo que Jesús es para nosotros, hermanos. Él es todo, todo, todo. Él es Dios. Él es el centro de nuestra vida. Él es el norte, la brújula. Él es el pastor, es el camino. Él es todo lo que tú y yo necesitamos para poder vivir una vida agradable al Señor. Vamos a orar.